Bueno, buenos días queridos alumnos. Vamos a ver un poquito más de teoría. Perdón el retraso, pero bueno, problemas técnicos. Vamos a ver un poquito más de teoría de la materia elemento de micro y macroeconomía. En este caso, la semana pasada vimos qué es una oferta, qué es una demanda, cómo es la tabla de la oferta, cómo es la tabla de la demanda. Hoy vamos a ver un tema un poquito más puntual. Espero que lo entiendan. Traté de ejemplificar lo más posible. Cuesta, pero bueno. Espero que se entienda el tema. Hoy vamos a ver el desplazamiento en la curva de la demanda. Más adelante vamos a ver el de la oferta, vamos a ver precio de equilibrio, vamos a ver elasticidad. Son temas bastante complicados. Así que espero que estén mirando los videos y que estén haciendo la tarea lo que tienen que hacer la tarea. Bien, vamos a ver esta tablita donde vemos qué pasa con los cambios en la demanda. Nosotros sabemos que si aumenta o disminuye el precio, se produce la ley de la oferta, la ley de la demanda en este caso, ¿no? La ley de la demanda aumenta el precio, disminuye las cantidades demandadas, y si disminuye el precio, aumenta las cantidades demandadas. Entonces, cambios en la demanda. Si se altera el precio del bien, esto grabémoslo, si se altera el precio del bien, de un bien común, o sea, sube o baja el precio, lo que se produce es un movimiento a lo largo de la curva. Ese movimiento se produce sobre la curva. Si fuera a 13, iríamos a mayor cantidad de demanda, y si fuera a 17, menor cantidad de demanda. Entonces, volvemos a repetir. Hay cambios en la demanda cuando se altera el precio del bien. Por ejemplo, Coca-Cola. Si aumenta el precio, vendo menos Coca-Cola, y si baja el precio, vendo más Coca-Cola. Se produce un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Ahora, hay otras alteraciones que producen un desplazamiento. Esas alteraciones, por ejemplo, son cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, en los ingresos que estos tengan, o en los precios de los bienes relacionados. Bienes relacionados, ¿qué son? Son los bienes que sin tener la misma esencia que el producto analizado, sustituyen, sustituyen la compra del mismo. Por ejemplo, la gaseosa es un bien. Un bien relacionado no es otra gaseosa, porque tiene las mismas características. Un bien relacionado es el agua saborizada, porque es un producto que no es igual, pero sustituye al producto en sí, en este caso a la gaseosa. Otro bien relacionado, por ejemplo, la cerveza y el vino. Son totalmente distintos, pero satisfacen la misma necesidad de poder tomar una bebida con alcohol. Bien. En este caso, estas alteraciones no producen un movimiento en la curva de la demanda, sino que produce un desplazamiento. La demanda se desplaza, o la oferta se desplaza de manera paralela a la original, y se puede desplazar hacia la derecha o se puede desplazar hacia la izquierda, dependiendo el comportamiento de estas tres alteraciones, de estas tres características. Ahora vamos a ver cada una. Bien, dijimos que los tres factores de desplazamiento son ingresos de los consumidores. ¿A qué nos referimos a los ingresos de los consumidores? A todo lo que perciben por renta, por sueldo, remuneración de trabajo, etcétera, etcétera. Si aumentan los ingresos de los consumidores, por ende van a consumir más. Se va a ahorrar más, pero también se va a consumir más. Es una característica de todos los consumidores. Gustos y preferencias. Cuando hablamos de gustos y preferencias, hablamos de cambios en los gustos y preferencias de los consumidores. Por algún tipo de publicidad, por la utilización de algún producto por algún deportista, por algún famoso, etcétera, etcétera, pueden cambiar los gustos de los consumidores. Y ese cambio de gustos o preferencias hacia un producto de los consumidores producen desplazamiento en alguna curva. Y por último, el precio de los bienes relacionados. Dijimos que los bienes relacionados son los que no tienen las mismas características, pero sí sustituyen al bien en cuestión. Son productos sustitutos. Son productos sustitutos. Bien, vamos a analizar el primer factor. Esta
este video lo único que vamos a hacer, vamos a analizar los tres factores de desplazamiento: ingresos de los consumidores, gustos y preferencias y precio de los bienes relacionados. Vamos a analizar el primero a ver si se entiende, lo di con ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos la curva de demanda de un producto. Y esta curva de demanda, el mismo producto. Estamos hablando del bonobón común, y lo pusimos a 15 pesos. 15 pesos es el precio de ese bonobón común. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aumentan los ingresos de los consumidores? O sea, las personas perciben más plata porque se hizo un acuerdo salarial mejor, porque cambiaron las condiciones en los plazos fijos, y hay un montón de factores que producen ingresos más altos de los consumidores. Este consumidor va a gastar más, y dependiendo del producto. ¿Por qué dependiendo del producto? Porque si es de primera necesidad, de segunda necesidad, como dijimos en el video anterior, si es un producto inferior, si es un producto normal. Porque, ¿qué pasa? Si me aumentan los ingresos y yo estoy consumiendo Manaos, voy a dejar de consumir Manaos y voy a tomar Coca-Cola. Por eso te digo que vamos a analizar un producto, un bien normal, un bien que si aumenta mis ingresos voy a consumir más. En este caso, por ejemplo, puede ser el bonobón, puede ser Coca-Cola, puede ser un arroz de primera marca, puede ser fideos de primera marca, lo que sea. Bien, entonces, si aumentan los ingresos se va a gastar más, y dependiendo del producto, al mismo precio se van a consumir más y la curva se va a desplazar. Por ejemplo, el bonobón negro lo pusimos a 15 pesos. Normalmente se vendía en el punto A, 90 unidades por semana. Si aumenta el ingreso de los consumidores, se va a consumir más productos porque la gente va a comprar más, y por ende la curva se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que al mismo precio vamos a consumir más productos, vamos a consumir 120, y la curva se va a desplazar de manera paralela hacia el punto 120. Bien, este es el ejemplo del aumento de los ingresos de los consumidores. Si por el contrario los ingresos disminuyen, se va a gastar menos, y dependiendo del producto, al mismo precio se va a consumir menos y la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Perdón, el perro que me está volviendo loco. Bien, por ejemplo, el mismo producto, el bonobón negro de 15 pesos, el bonobón negro de 15 pesos se vendían 90 unidades semanalmente, y ahora se van a pasar a vender menos unidades. ¿Por qué? Porque el ingreso de los consumidores bajó, y mucha gente va a dejar de consumir ese producto porque no le alcanza la plata, o porque tenía que comprar 5 bonobón y se le iba a 75 pesos, y esos 75 pesos no se va a gastar. Quizás compre uno o dos, o no compre ninguno. Entonces los productos van a bajar sí o sí al aumentar al no poder comprarlos porque los ingresos disminuyen. ¿Queda claro? Entonces, se van a vender menos unidades y la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Bien, nuevamente disculpa por el perro. Bien, el segundo factor es el gusto y preferencia de los consumidores. Acá intervienen, por ejemplo, campañas publicitarias, el cambio de los gustos simplemente de los consumidores por cualquier factor, la utilización de algún producto por algún famoso, algún deportista, etcétera, etcétera. Son muchas las variables que hacen que los gustos y preferencias cambien de los consumidores. Acá yo puse dos ejemplos: Adidas Superstar y Nike Air Max, que son competidores directos. Son dos empresas líderes, y son productos que fueron reposicionados después de un tiempo de desuso, y que lograron gran aceptación entre el público. Son productos de competencia. Podría haber puesto Pepsi y Coca-Cola. Podría haber puesto cualquier otro producto, arroz gallo y arroz Luchetti. Podría haber puesto cualquier tipo de producto. En este caso puse este ejemplo. Puse precios acordes a lo que están ahora, más o menos, porque algunas están más caras, pero bueno, puse 15.000 pesos del precio de venta al público de ese producto. Recuerden siempre que el eje vertical es precio y el eje horizontal es cantidad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si por campañas publicitarias o simplemente cambian los gustos de los consumidores, se van a demandar más de un producto. En este caso, las zapatillas Adidas Superstar, al mismo precio se va a consumir más y la curva se va a desplazar. Al mismo precio
Ejemplo, hay muchísima publicidad, la utilizan actores, deportistas, lo que sea. La curva, o sea, el gusto y preferencia va a ser desplazar mi curva, porque al mismo precio yo voy a vender más cantidad de ese producto. ¿Mm? ¿Y qué va a pasar con mi competencia? ¿Mm? Esto es lo que sucede y va a suceder en la curva de la demanda del producto de la competencia. ¿Mm? Al cambiar los gustos y preferencias, al mismo precio, siempre tengamos en cuenta que el desplazamiento se produce al mismo precio y al cambiar los gustos y preferencias, la Nike Air Max se va a desplazar hacia la izquierda porque se van a vender menos productos. Pensemos con Coca-Cola y Pepsi. Si hay mucha campaña publicitaria de Coca-Cola, la Pepsi va a bajar su demanda. Por eso que Pepsi, indudablemente para mantener un liderazgo como retador directo de la empresa Coca-Cola, Coca-Cola gasta miles de millones de dólares en publicidad y Pepsi tiene que sí o sí gastar miles de millones de dólares en publicidad. ¿Mm? De hecho, el mejor jugador del mundo está representado por la marca Pepsi, del mundo del fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si hay mucha publicidad en Coca-Cola, Pepsi, para no bajar tanto las ventas, tiene que hacer mucha publicidad también. Inclusive, cuando la publicidad de Coca-Cola se haga, Pepsi va a bajar sus ventas y se va a desplazar, independientemente de los precios, tengamos en cuenta eso, y se va a desplazar hacia la izquierda. En este caso, Superstar y Nike Air Max pasa lo mismo. La curva se va a desplazar hacia la izquierda. Bueno, espero que se esté entendiendo el tema. Bien, vamos a ver el tercer y último punto, el precio de los bienes relacionados. Bienes relacionados sinónimo de productos sustitutos que ya hemos visto. ¿Qué pasa? Los dos satisfacen la misma necesidad, pero son productos diferentes. De hecho, la manteca está hecha con derivados de animales y la margarina con derivados de vegetales. El lugar de procedencia y los ingredientes de los mismos, de estos dos productos, no son iguales, son totalmente distintos, pero satisfacen la misma necesidad porque se utilizan de la misma manera cualquiera de los dos productos. Bien, acá prestemos un poquitito de atención porque acá se produce algo que no se venía produciendo en los anteriores ejemplos. Si ocurre el aumento del precio de un bien relacionado, los consumidores van a demandar más de un producto. En este caso, si aumenta el precio de la margarina untable, el precio de la margarina se fue de 100 a 130, el precio de la manteca y el precio de la manteca se mantiene constante, eso es un factor fundamental. Para que se produzca un desplazamiento, el precio tiene que ser constante. ¿Qué va a pasar con la manteca? La manteca se va a correr el punto de venta, ¿por qué? Porque la demanda va a ser superior. Pensemos, a ver, manteca y margarina. Supongamos que ustedes son consumidores o de manteca o de margarina, les da lo mismo porque arriba le ponen dulce de leche y es un complemento de ese dulce de leche o de esa mermelada, o de ese casan creme que también podría utilizarse como bien relacionado. Si a ustedes les da lo mismo, van a la góndola y manteca 100 pesos, margarina 100 pesos. Un día puedo elegir manteca, otro día puedo elegir margarina, o si soy fanático de la manteca siempre llevo manteca, y si soy fanático de la margarina siempre llevo margarina. Pero ese es el comportamiento del consumidor en una góndola. Vamos, nos frenamos en una góndola y tengo que llevar manteca o margarina. Llevo una, llevo la otra, a mí particularmente me da lo mismo, entonces puedo llevar o margarina o manteca. A 100 pesos puedo llevar una u otra o decidirme por una de las dos. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a la góndola a la otra semana y la margarina se fue a 130 y la manteca se fue, que quedó a 100, no aumentó. ¿Qué vamos a hacer nosotros como consumidores? La mayoría se va a volcar hacia la manteca porque hubo un 30% de aumento, hay 30 pesos de diferencia, y entre comprar una y comprar la otra, que arriba le pongo dulce de leche, mermelada o lo que se me ocurra, llevo manteca. Bien, ¿qué va a pasar con mi manteca? La curva de la manteca, al comprar más, los consumidores compran más, se va a desplazar de manera paralela, como dijimos, punto B, se va a desplazar hacia la derecha. Ahora, vamos a analizar este caso y a ver si me prestan atención. La curva de la margarina untable no va a sufrir desplazamiento, no se va a desplazar. Esto es un error común que nosotros cometemos. ¿Por qué no se va a desplazar? Porque, ¿qué se produjo en la curva de la margarina?
un aumento de precio. Muy bien, aumentó un 30% el precio. Entonces, dijimos que el precio de los bienes relacionados, si aumenta o disminuye un precio de un bien relacionado, me produce un desplazamiento a mí como manteca. Pero ¿qué pasa en la margarina? Si aumenta el precio, acuérdense que el aumento del precio de un bien no era un factor de desplazamiento, sino un movimiento en la curva. Entonces, si de 100 vendía 90 unidades, a 130 voy a vender menos de 90 unidades, por ejemplo, 50 unidades. Entonces, no se produce un desplazamiento, sino que se produce un movimiento en la curva de la margarina. Si por ende, vamos a ver el otro ejemplo. Si la margarina de 100 bajara a 80, yo lo que haría en la curva de la margarina, vendería más margarina. ¿Y qué pasaría en el precio del bien, en el bien relacionado? Por ejemplo, la manteca. Si la margarina bajaría, yo vendería menos unidades. Menos unidades a 100 pesos a un precio constante. Entonces mi curva se desplazaría hacia la izquierda. Bueno, espero que lo vean varias veces, que lo analicen, así les queda bien claro. Y por supuesto, acuérdense que el lunes tenemos un Zoom con el proyecto, y si tienen algún tema que quedó alguna duda, me avisan y lo charlamos, no hay ningún problema. Bien, esta semana no les voy a dar tarea, los voy a dejar descansar en economía. La semana que viene, todos aquellos que no estén al día, por favor, aprovechen que no tienen tarea y pónganse al día con todas las tareas. Estuve chequeando y los que no hacen tareas siguen sin haciéndolas, así que van a tener tarea durante todo el año. Es una lástima. Acuérdense que todos los contenidos que no se vean este año se van a recuperar el año que viene. El año que viene por ahí muchos van a cursar sexto año y otros van a cursar sexto y parte de quinto que les vamos a dar nosotros. Es una lástima que no aprovechen el tiempo. Los entiendo muchísimo. Sé que es terriblemente agotador esto de recibir tareas, de no estar en una situación presencial, pero bueno, pónganse las pilas, no es mucho lo que se les pide, pónganse al día con las tareas, así van a recibir menos. Tareas al día, menos tareas. Así que bueno, espero que se haya entendido, no es fácil de explicar, sobre todo si es de manera virtual, pero bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan me la plantea. Lo voy a pasar como comunicado. Les mando un abrazo grande.